Hola, bendiciones. Sean bienvenidos al segundo culto dominical del Ministerio de Obra y Vida sede Centro. Hola, Cris. Hola Dani, el día de hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Parentesco de Jesús con sus redimidos, basado en el capítulo 1 del libro de San Juan. Bueno, entonces vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente al mensaje que nos tiene preparado nuestro pastor. Vamos a un lugar tranquilo donde podamos enfocarnos nada más en ese mensaje, tomar puntos claves. Y nada, empecemos la oración. Padre amado, el día de hoy venimos ante tu presencia para darte a ti la gloria y la honra. Darte gracias por tu providencia con nuestras vidas durante esta semana. Queremos, Padre bueno, que abras nuestro entendimiento para que el mensaje que el día de hoy escuchemos podamos traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras vidas e ir en búsqueda del agrado hacia ti. Amén. Y bienvenidas. Ay, no, la Biblia. Para alabar al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios de habernos sacado del error, del engaño, de la mentira, de las tradiciones? Habernos traído a la verdad gloriosa del Hijo de Dios, habernos redimido. Bendito su nombre. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Amén. Damos gloria a nuestro Dios por habernos iluminado con su Espíritu Santo, con la luz de su verdad. Bendito el Señor. Y saben una cosa, hermanos, en el tema del engaño hay dos cosas. Una, que son los engañadores, falsos profetas, a los que hay que darles duro, ¿o no? Y otros son los engañados, con los que hay que tener misericordia, hay que tener paciencia, hay que tener respeto. Amén. Yo supongo que aquí están todos creyentes, pero si hay alguna persona católica, le ruego me disculpe. Nosotros ya no practicamos esas cosas porque ya vivimos conforme la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. ¿De acuerdo? Les voy a hablar hoy de algo que es... Uy, ¿qué tipo ese? ¿Quién es? Bueno, como todo pinchado, ¿cierto? Bueno, amados, les voy a hablar de algo que los que son aquí cristianos de vieja data, que están desde que conocieron al Señor, que de niños vinieron a la iglesia, lo empezaron a escuchar en las clases de escuela dominical de niños. Y después a lo largo de la vida lo escuchamos y lo escuchamos. Entonces, ¿para qué nos trae eso, pastor? Porque hay que recordar las cosas, hay que devolvernos. ¿Cuántos creen que hay que hacer de pronto, como dice el dicho, mirar por el retrovisor, devolvernos, arreglar cosas? Amén, retomar algunas cosas que dejamos abandonadas. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, y más ahora, como dice la Biblia, y mucho más ahora cuando veis que aquel día se acerca. Amén. No podemos fallar un milímetro, no podemos fallar. Hermanos, en nuestra vida no puede haber margen de error. Uy, pastor, pero ¿cómo así? Tampoco, pues tampoco. Eso dice la Biblia. Amén. La Biblia nos invita a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aló. Y la Biblia nos presenta a alguien que fue perfecto en el Nuevo Testamento, y a otro que Dios se lo llevó porque vivió y agradó a Dios 365 años. Amén. Y se lo llevó Dios, dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Le agradó tanto a Dios que Dios dijo: venga para acá, mijito, y se lo llevó. Amén. Bueno, entonces sí se puede vivir en santidad y reducir al máximo el margen de error para vivir una vida íntegra delante del Señor. ¿Dicen amén? Bueno, hoy les voy a hablar de algo. El tema, ¿dónde está? Parentesco de Jesús con sus redimidos. Parentesco de Jesús con sus redimidos. ¿Qué es un parentesco? Es un nexo, es una vinculación o no sé, bueno, se da el nexo, el nexo y el parentesco cuando uno nace, ¿me entendido? Cuando yo nací, naturalmente que nací con la mayoría de los genes de mi padre,
que fue el que puso la semilla, el que puso la simiente, ¿ya? Y también unos aspectos del carácter de mi madre. Yo bendigo a Dios que la mayor parte de mi carácter se lo saqué a mi madre, ¿ya? Y bendigo a Dios por eso. De mi padre tengo mucha cuestión física, muchas facciones físicas. Él era así bonito, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué pasó? Yo estoy hablando en serio. Bueno, ok. Entonces, amados, yo le he sacado a mi padre esos aspectos físicos, qué sé yo, pero a mi madre le saqué mucho de su carácter, de su forma de ser, muy bonita. Mi madre era muy linda, gloria al Señor. Y amados, ese parentesco se da porque uno nace de ellos, ¿ha entendido? Bueno, pero también el parentesco se puede dar por adopción, por adopción. Yo no sé cuántos de ustedes hayan visto, hay un programa en la televisión que a mi esposa le gusta verlo los días domingos. Creo que se llama Tres Historias, ¿cómo se llama? Los Informantes, creo que es. Y han mostrado unos documentales de personas que de niños, de meses de nacido o de pronto de 2, 3 añitos, fueron adoptados. Aquí en un pueblo de Antioquia o de Colombia vinieron personas de Europa, de Bélgica, de Holanda, de Francia, de qué sé yo, que vienen a buscar niños, ¿ya? Y los adoptan y se los llevaron. Y esos niños, ahora después de 30 años de estar viviendo allá y todo, han buscado a su familia, porque los padres fueron generosos en decirle: nosotros te adoptamos, pero tu familia está en Cali o está en Bogotá o está en Colombia, en Medellín. Bueno, entonces claro, como es natural, se interesan por conocer su familia, ya de dónde, sus nexos familiares, y de esta manera han venido. Y yo he visto esos documentales, creo que 2 he visto, y me ha sorprendido ver que la persona llega a la familia y encuentra a la mamá y encuentra a unos hermanos, a hermanos de él, que se criaron con la mamá, que continuaron con la mamá. Tuvo la fortuna de haber sido adoptado por una familia de Europa y hermanos, aunque es de esta familia, aunque nació de esa madre, de ese padre, igual que a sus demás hermanos, sin embargo él, por haber sido adoptado y todo, muestra una diferencia tan increíble, tan increíble. Él se muestra bien plantado, su piel es más cuidadita, más blanquita, más ya, sus facciones mejor, habla el idioma de su país, el idioma donde se crió, la cultura, todo esto, y la diferencia es enorme con sus hermanos, ¿entendido? Es enorme. Amados, les traigo esto, no sé si ustedes lo hayan visto, porque es exactamente lo que a nosotros nos sucedió. Nosotros nacimos de nuestros padres, nacimos de nuestras madres, nacimos en el mundo. Tuvimos un padre que era el enemigo, el archienemigo de Dios, que nos robaba, nos mataba, nos destruía, nos hacía llorar, nos hacía gemir, nos sumió en una vida de sufrimiento, de angustia, de toda esa cosa. Pero vino Cristo, pagó por nosotros, nos compró, nos trajo al reino de Dios, nos llevó purificados, santificados al Padre. El Padre nos adoptó hijos suyos y puso en nosotros sus genes, su naturaleza, su simiente, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si usted va y se compara con los de su barrio, se compara con los demás hermanos familiares que no tienen a Cristo, usted va a notar una diferencia enorme, porque usted está viviendo, hermanos amados, la vida del nuevo nacimiento, de la regeneración, del cambio en Cristo Jesús. De esto les quiero hablar, amados, y quiero que lo entendamos, lo recibamos, le preste mucha atención, como si fuera usted un principiante aquí que está empezando, que está viniendo por primera vez. Porque, hermanos, la venida del Señor está muy cerca, está a las puertas, y no podemos, amados hermanos, darnos el lujo de estar divagando, de estar relajados en el mundo, sino de poner, como dice la Biblia, la mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra fe. ¿Dicen amén? Bien, tengo aquí a manera de introducción: el acto redentor de Jesús por el hombre
por el hombre caído consiste en su entrega total en la cruz, ya hasta la muerte. Consiste en el derramamiento de la sangre que es la vida del ser viviente, o sea, del ser vivo. La sangre que es la vida, Él la entregó, es decir, se dio hasta la muerte, porque el dictamen de Dios decía: el alma que pecare, esa morirá. Porque el dictamen de Dios decía: la paga del pecado es la muerte. Entonces dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecamos, todos ya estábamos condenados a muerte, todos éramos reos de muerte, ¿entendido? Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino y pagó con su vida, entregó su vida, murió en la cruz, derramó toda su sangre, y con esto pagó la deuda nuestra, nos compró, nos rescató, nos trasladó al reino de la luz. Amén, amados. Amén. Bueno, cuando Jesús hizo esto, entonces colocó todo ese logro, todo lo que Él alcanzó en la cruz del Calvario, con su muerte, con su sacrificio, con su entrega. Todo eso, lo que Él logró, lo puso a disposición de la humanidad, a disposición de todos los hombres. Entonces, no hemos leído el texto. En San Juan capítulo 1 dice, versículo 11 en adelante: a lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel vino Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos. Les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ok, hasta ahí, amados. Entonces, ustedes, la mayoría, aceptamos a Cristo. Amén. Y creo, tengo la fe, tengo la seguridad. Hoy amanecí con un grado de fe mayor que otras veces. Por eso les digo, creo que ustedes han sido regenerados, han sido cambiados, nacieron de nuevo. Jesucristo mismo dijo, el apóstol Pablo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Novedad de vida, vida nueva, vida diferente, completamente distinta para la gloria del Señor. ¿Dicen amén? Bien, entonces eso tiene que ser tu vida. A eso te estoy invitando en esta mañana, a que reflexionemos, demos estos pasos que los dimos cuántos años atrás, cuando nos dieron los catecúmenos, nos dieron las primeras enseñanzas, cuando nos dieron el discipulado. Todo eso ya lo vimos, pero repitámoslo, hagamos de nuevo el recorrido, examinémonos a ver hasta dónde realmente el milagro de la transformación, el milagro de cambio, el milagro del nuevo nacimiento se ha efectuado en nosotros. Amén. O si todavía tenemos la llaga del pecado, o si todavía, hermanos, andamos por caminos tenebrosos, ¿ya? Entonces tenemos que mirar y analizar esto. Habla de los que hasta hoy, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de los que hasta el día de hoy han aceptado o hemos aceptado a Jesucristo para vivir solo por Él y para Él, ¿ya? Y Él, cuando aceptamos esto, nos somete a dos grandes promesas. Y son dos grandes promesas que traen una implicación muy grande también. Una implicación. ¿Cuáles son esas dos grandes promesas? Que por aceptar a Cristo de inmediato cambias de padre, cambias de identidad, cambias de esencia, cambias de naturaleza. Ya no eres hijo del diablo, ya no eres hijo de las tinieblas, ya no eres hijo de la noche, ya no eres hijo del pecado, eres hijo de Dios, eres hijo de la luz, eres hijo de la verdad, eres hijo del reino de los cielos. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, así, la primera bendición es que te hace hijo de Dios. Amén. Tu vida da una vuelta, es decir, te adoptó. Y entonces cambia todo en tu vida, hasta tu forma de hablar, como el muchachito que adoptaron, le cambiaron su lenguaje, le cambiaron sus modales, amén. Y cambió todo, las condiciones climáticas, los cuidados en la casa, todo. Se levantó el muchacho bien hermoso, bien bonito, su piel es muy diferente, todo. Cuando viene a buscar su familia, hermanos, nada que ver con sus hermanos, totalmente diferente, ¿entendido?
Asimismo nosotros, hermanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amados, en nosotros se tiene que reflejar la gloria de Dios. Nuestro rostro tiene que iluminar con el brillo de la gloria del Señor. Dicen amén. Hermano, nuestra vida tiene que ser diferente. Amén. Somos la luz para que, iluminando a todos los que están en casa, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús. ¿De acuerdo? Bien, la segunda promesa que nos tiene es que aparte de habernos hecho hijos de Dios, Él se fue a prepararnos un lugar en la casa de Dios. ¿Oyeron eso? Aparte de habernos convertido en hijos de Dios, habernos sacado del mundo de pecado, debajo del yugo de Satanás, donde éramos hijos de Satanás, y nos hace hijos de Dios. Entonces Él dijo, bueno, aquí quédense limpiándose, purificándose, trabajando, que yo me voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, los tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a mi Señor. Les decía, no sé si fue el domingo pasado o antepasado, que me encanta cuando leo ese capítulo 17 de San Juan, donde le dice al Padre, Padre, los que me diste no he perdido a ninguno, solo se perdió el hijo de perdición, o sea, Judas, ¿ya? Y todos, no te pido que los quites del mundo, están en el mundo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y luego dice, Padre, yo quiero, me gusta esto, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Jesucristo tiene un anhelo por tenernos con Él. Jesucristo tiene un anhelo profundo por venir, por que sea el día del Padre, que sea el día en que el Padre le diga, ya hijo, ve por tu pueblo, ve por tus redimidos, ve por tu iglesia. Y Él viene con toda alegría a levantar su pueblo, a llevarnos con Él, porque donde Él está quiere que nosotros estemos. Bendito su nombre. Dicen amén. El asunto es que cómo nos presentaremos, cómo nos encontrará, ¿ah? ¿De qué manera le estamos esperando? Bien, entonces esas dos promesas tenemos. Nos hace hijos de Dios y nos fue a preparar un lugar y ya viene por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Ok, ¿cuál es la implicación que esto tiene? ¿Cuál es la implicación? Que como Él no nos va a sostener aquí en esta tierra, Él nos va a llevar a un lugar donde mora la justicia. He aquí crearé, oh Dios, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces nosotros tenemos que estar en condiciones, porque cosa manchada o inmunda, y dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha contaminado su vida con cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, el que, bueno, amén. En otras palabras, el que ha empezado y el que ha vivido una vida nueva, una vida regenerada, una vida limpia. Dicen amén. Ok, entonces ahí es donde quiero ya que nos enfoquemos, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Cristo viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Él viene a buscar? ¿Cómo? Gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Permítame, por favor, que yo sea cansón. Permítame, lo repetimos de nuevo. Viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Él viene a buscar? Primero, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Cuántos alaban su nombre? Hágame un favor, dígale al que está al lado, dígale, hermano, ¿calificas? ¿Calificas? Al contrario, ¿calificas? Alcides, ¿calificas? Amén. Viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Bueno, señores, entonces veamos ya mi punto de transición.
Veamos este proceso de redención y examinémonos cómo estamos en ese proceso. Amén. Veamos cómo estamos. Hemos progresado. Mire, hemos progresado. ¿Qué dijo el proverbista? ¿Qué dijo el rey Salomón? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Yo repito mucho esto, hermano. En lo que yo vea fuerza, sentencia fuerte, yo lo repito y lo repito porque se les tiene que quedar a ustedes en la cabeza. Amén. Dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Así va tu vida en crecimiento, así va tu vida en progreso, así va tu vida, hermanos. Cada día notas cosas diferentes, cada día tienes vivencias gloriosas con Dios, cada día te regocijas al ver que venciste, que derrotaste, que conquistaste, porque es la dura y la continua lucha, la batalla en que estamos nosotros, con la que estamos nosotros comprometidos. Amén. Pelear todos los días la buena batalla, dice la Biblia. Usar las armas del Espíritu. Amén. Y conquistar para el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces veamos cómo estamos en esto. Nos vamos con el primer punto. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Ok, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo que sigue ahí es el que tiene la fuerza, ¿ya? Donde nos hace la diferencia en lo que realmente consiste. Ahora cualquier mujer dice: vea, es que este hijo es suyo. Y anteriormente le metían hijos a los hombres, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora no. Ahora existe un examen muy así, que es hijo mío, pero no lo ve, se ríe igualito. Véalo como se para igualito a usted. Véalo como. Dice: no, eso no. Venga, hagamos el examen de ADN. Un examen genético. Un examen que no se necesita ni siquiera sangre. Con arrancarte un cabello, de ahí te pueden sacar tu ADN. Con un cabello. Usted disimuladamente, pin, le arrancó un cabello y lo lleva al laboratorio, ¿ya? Y ahí mismo sale si es hijo tuyo o no es hijo tuyo. ¿Entendido? Bueno, entonces, hermanos, en esa genética, tú tienes que demostrar, o Dios tiene que ver, que realmente eres hijo de Dios y que no eres un infiltrado, que no eres un bastardo. ¡Ah! Eso lo vimos el domingo pasado, que el que no se somete a la disciplina no es hijo, sino un bastardo. Uy, no, la palabra sí es fuerte. Y la gente cree que soy yo. Ese pastor es un soberbio, vea cómo habla, vea cómo nos trata, vea. No, eso es la palabra de Dios. Amén. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, mis amados, en estas condiciones tú tienes que demostrar que realmente eres un hijo de Dios. Amén. Nacido de Dios, nacido de nuevo. Bueno, la Biblia dice: seremos nacidos de la simiente de Dios. Les dije que el versículo que sigue es el que tiene la fuerza. ¿Qué dice el versículo que sigue? Dice: los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por quiénes son engendrados? Bueno, ¿cómo es el título de la enseñanza hoy, del mensaje hoy? Parentesco de Jesús con sus redimidos. Ya les dije que nosotros, al formar parte de una familia, pues logramos esos nexos, ese parentesco. Y esos parentescos pues nos dan derecho, primeramente, obligaciones, responsabilidades, pero también derechos y privilegios. Amén. Nos hace herederos de Dios, nos hace partícipes de las bendiciones y de la gracia del Señor. Bueno, tanta cosa por ser hijos de Dios. Amén. Y la Biblia dice que si somos hijos de Dios, somos hermanos de ¿quién? Si somos hijos de Dios, somos hermanos de ¿quién? Somos una familia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla de Cristo como el primogénito entre muchos hermanos. Presenta a Cristo como ¿qué? Entre muchos hermanos.
Entonces, usted guárdeme esa palabrita, primogénito, 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 entre muchos hermanos. ¿De acuerdo? Es lo que hace de Cristo superior a nosotros. Sin embargo, Dios nos creó y puso en nosotros tantos atributos que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y aparte de eso, hoy en día nos ha dado su Espíritu Santo para transformarnos hasta llevarnos a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hasta que tú y hasta que yo seamos igualitos a Jesucristo. Que Él vea por nuestros ojos, piense con nuestra mente, hable con nuestra boca, mueva nuestras manos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hasta que Cristo sea implantado en nosotros. Ya no vivo yo. ¿Quién dijo eso? Ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Es Cristo. Cuando ven, no me ven a mí, ven a Cristo. ¿A qué instancia tenemos que llegar? En cambio hay muchos aquí relajaditos, voy para culto, vuelvo de culto y no están teniendo en cuenta esto. De ahí el por qué les estoy diciendo, hermanos, vengan, devolvámonos a lo que aprendimos, a lo que recibimos de comienzo de la vida cristiana, recojamos esto que no se practicó, esto que no se enseñó, esto que no tuvimos en cuenta, volvamos a retomarlo, porque la venida del Señor está muy cerca. ¿Quedó claro, señores? Bueno. Seremos nacidos de la simiente de Dios, no con genes humanos, sino con la naturaleza de Jesucristo. Esto se ve en la Biblia, se muestra en la Biblia como el gran milagro de regeneración. Amén. Somos transformados de día a día por el Espíritu Santo. ¿Por qué somos hermanos de Cristo? ¿Por qué? Porque ¿cómo les parece que Cristo era Dios en el principio? Por eso el capítulo comienza así: en el principio era el verbo, Jesús era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ya? Este era en el principio con Dios. El mundo por él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, todo esto dice la Biblia ahí en el comienzo del capítulo. Pero resulta que un día Cristo se humanó, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y cómo ocurrió esa encarnación? Un día una doncella, una jovencita, estaba barriendo su casita cuando le aparece un ángel y le dice: salve bienaventurada. Y ella, ¡oh! Y le dice: eres privilegiada entre todas las mujeres, porque de ti nacerá el que salvará al mundo. ¿Ya? Y ella le dice: ¿cómo? ¿Y cómo podrá suceder esto? Yo nunca he conocido un varón, yo nunca me he acostado con ningún hombre. Le dice: mira, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Repitan conmigo: Hijo de Dios. Repitan conmigo: Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se creen hijos de Dios? ¿Todos se creen hijos de Dios? Yo dije que hoy vine con más fe, ¿no? que el domingo pasado. Pero escuchen esto: si yo me paro en la esquina donde pasa tanta gente, pregunto, grito, yo digo: señores, ¿cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? Todo el mundo allá me va a decir que adúlteros, borrachos, mentirosos, criminales, hechiceros, maltratadores, todos van a decir: yo soy hijo de Dios. Entonces yo les voy a decir: no, señores, ustedes no son hijos de Dios. ¿Qué me van a contestar? ¿Cómo que no? ¿Acaso andamos en cuatro patas? Así me van a contestar, porque eso piensa la gente, que ser hijo de Dios es tener dos pies. ¿Ya? ¿Entendido? Y los monos también andan en dos pies, en dos patas. Por eso Darwin dijo que nosotros salíamos del mono, que el hombre procede en la teoría de la evolución. Oigan, y cuando los monos escucharon eso, ustedes vieron cómo se pusieron de bravos.
pues cómo nos van a rebajar así. Bueno, oigan pues, entonces cualquiera se cree hijo de Dios, pero la Biblia dice que el hijo verdadero de Dios es el que ha nacido de nuevo con los genes, con la simiente de Dios. Amén. Primera de Juan 3:8. Yo no sé si me pudieran poner esos versículos aquí, pero Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, la primera carta. Ay, Dios. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Continúe, hermana. Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Búsqueme donde, en ese mismo pasaje, ahí mismo, yo no sé si es ay, Dios, donde dice que el que es nacido de Dios no practica. Ya, ahí está, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y miren cómo agrega, miren cómo acentúa, dice, y no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Es decir, que cuando tú tienes la simiente de Dios y has nacido de nuevo, lo que hay dentro de ti repela lo que es del diablo, lo que es del mundo, lo que es del pecado. No te olvides que el Señor te rescató de aquí y te trajo al reino de la luz. Pero tú viniste con la naturaleza vieja. Amén. Que es lo que la Biblia llama la carne. ¿Cómo le llama Dios a esa naturaleza vieja? La carne. Pero Dios te dice que cojas esa carne y la sometas, la crucifiques con todas sus pasiones y deseos. Amén. Y te levantes en el Espíritu, te manda la palabra de Dios. ¿Está claro, señores? Bueno, entonces, cuando ya tú te levantas en el Espíritu tuyo, no el Espíritu de Dios, no, el Espíritu tuyo, el Espíritu humano, comienza a repeler lo que es de la carne, lo que es del pecado, ¿entiendes? Entonces por eso dice, no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. ¿Aló? Si tú eres una persona que bajo la tensión, la tentación, bajo la inclinación, bajo la tirantez del pecado, cedes con facilidad, y a veces sin darte cuenta sueltas una palabra corrompida, sin darte cuenta echas una mentira, sin darte cuenta echas un cuento de doble sentido, sin darte cuenta maltratas, sin darte cuenta haces miles de cosas, entonces me tocaría decirte que todavía no eres hijo de Dios, porque los deseos de vuestro padre el diablo, eso queréis hacer. Aquí dice clarito, los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Por favor, entendamos. No es asunto de estar viniendo a la iglesia. Fui a la iglesia, volví a la iglesia, estuve en el ayuno, estuve en la vigilia. No, ¿cómo está tu vida? ¿Qué refleja tu vida? ¿Qué muestra tu vida? ¿Hay regeneración? ¿Hay cambio? ¿La simiente de Dios está en ti? Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y si tienes la simiente de Dios, nunca vas a volver a pecar intencionalmente. ¿Ya? Y la Biblia sí que condena ese tipo de pecados, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no te queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Eso dice la carta a los Hebreos, tal como se lo acabé de decir, textual como se lo acabé de decir, que los que practican el pecado, que los que pecan deliberadamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no puedes esperar otro sacrificio para que te redima, para que te cubra, para que te limpie. Ya no habrá quien vuelva a derramar la sangre para que te lave. ¿Sabes que ahí en ese pasaje 10:26 creo que es de Hebreos? Ya en ese pasaje dice, porque el que viola la ley de Moisés y 2 o 3 testigos lo acusan, tiene que morir.
En esa época la sentencia era morir. Vea, él violó y lo vimos. Él robó, él mató, él adulteró y lo vimos y violó la ley. Y entonces dice el que viola la ley de Moisés en presencia de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta el autor, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Dios, del pacto? Qué lindo que esos versículos me los ponga, mamita. Hebreos 10, 26 creo que dije. Vamos a ver si es ese. Porque son versículos que me llegan y me gustaría que usted los anote, que usted los tenga y que los estudie en la casa. El que viola la ley de Moisés en presencia de 2 testigos tiene que morir irremisiblemente. Amén. Bueno, aquí dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber, esto está después de lo que estaba yo diciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no te queda más sacrificio por los pecados, ya no habrá quien más vuelva a derramar sangre para limpiarte los pecados. Continúe, mi amada. Dice: porque sino que te espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ya? Y ahí sí, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ojo con esto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que hiciere afrenta al Espíritu de el que hiciere inmunda la sangre del pacto, con la cual fuisteis santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere o hiciere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 cositas: pisoteare al Hijo de Dios, hiciere inmunda la sangre. El que peca después de haber conocido a Dios, después de haber estado aquí, el que sigue pecando está haciendo estas 3 cositas, está jugando con estas 3 cositas. 3 cositas: pisoteando al Hijo de Dios, haciendo inmunda la sangre. Déjeme, yo me tengo un ratito aquí. Si usted coge un trapero y un balde con agua limpia y moja el trapero y limpia esa suciedad en el piso, y vuelve y lo lava y lo escurre y vuelve y limpia, y al rato vuelve y se ensució, alguien regó ahí, usted vuelve con la misma agua y limpia, ¿cómo termina el agua? Inmunda, sucia. ¿Cómo quieres tú que hoy te perdone Dios un adulterio, que mañana te perdone Dios una mentira, que pasado mañana te perdone Dios tal cosa? ¿Cómo vas a volver la sangre de Cristo, que es con la que Él te lava? ¿Cómo va a volver la sangre de Cristo? ¿Cómo estás volviendo la sangre de Cristo? No. Yo voy a necesitar el guardaespaldas para salir de aquí, ¿cierto? Bueno, hermanos, dice: ¿cómo pensáis, qué castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Al que tuviere por inmunda la sangre del pacto y al que hiciere afrenta, es decir, el que haga entristecer, el que haga retirarse al Espíritu de gracia. Eso tiene unas palabras, hermano. ¿Usted significa lo que quiere decir cuando lo llama Espíritu de gracia? Es decir, Él es el Espíritu que tiene toda la amplitud de la misericordia, de la bondad, de la gracia de Dios. Y con toda esa amplitud con que Dios te llama, tú lo estás rechazando, tú lo estás entristeciendo, tú le estás diciendo: no te necesito, con tu condición de pecado. ¿Aló? Bueno, entonces esa es la vida de una persona que no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y esa simiente de Dios repela el pecado. ¿Aló? No permite que el pecado entre. Una vez los llevé a considerar el hecho del comienzo de la iglesia primitiva. Una iglesia que se convierte al Señor de tal manera se convierte al Señor, que dice la Biblia que todos eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, y nadie decía: esto es mío, sino que esto es de todos, y repartían y vendían sus heredades. Y bueno, hubo tal conversión, y por nada, por ningún lado había el pecado, ningún lado el pecado. De repente aparecen los hermanitos Ananías y Zafira, y quisieron introducir la mentira
y quisieron introducir el engaño, quisieron introducir la codicia, quisieron introducir una cantidad de cosas que se derivan del acto que ellos hicieron. ¿Y qué hizo Dios? De una, los mató a los dos, cayeron muertos, como diciendo: Dios, no voy a permitir pecado en mi iglesia. ¿Entendido? Ese fue el comienzo de la iglesia. Dios quería una iglesia gloriosa. ¿Me lo repiten? Una iglesia gloriosa. Amén. Muy inteligente. Ya le pongo el 5. Bueno, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Pero esos dos hermanitos ya querían meter el pecado y el Señor los cortó de una. No, señores, aquí no, pecado aquí no. Pero hoy en día, ¿cómo vivimos? Hermanos, no se distingue. Ayer estuve yo en una reunión de cristianos, unas bodas, una cosa, y vi llegar gente cristiana. Llegó una niña con una falda rajada hasta por acá, y da la casualidad que hizo un ventarrón y la dejó. Pero ella es cristiana. Ay, ese pastor tan juzgón. Pero si no aprendemos de las cosas que vemos. ¿Ah? Había otra que tenía por aquí su blusa, toda por acá, y acá no tenía blusa, sino que era así, la blusa era así, y aquí mostrando todo su, ya, y acá, y es una gran líder en su iglesia. Entonces no hay temor de Dios hoy en día. Hoy en día vivimos, hermanos, al ritmo de la moda, al vaivén de esta moda. No le prestan atención a tantas advertencias que nos tiene la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hablando de esto, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dijo el apóstol Juan hablando de estas cosas? Hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no olviden que el mundo pasa y sus deseos, pero solo los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bendito el nombre del Señor. Ay, ese pastor cómo habla de lindo. ¿Cuál? Lo único que yo hago aquí es repetir lo que dice la palabra. Lindo lo que el Espíritu Santo nos dejó, y sin embargo no lo atendemos. ¿Entendido, amados? Ay, Dios, ayúdanos. Seremos renacidos con los atributos comunicables de Dios. Bueno, ya les dije que seremos renacidos con la simiente de Dios. Usted no puede pecar porque tiene la simiente de Dios. Usted tiene que vivir una vida regenerada, una vida de cambio, una vida de cosas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Todo le quedó claro o no? Segundo, somos renacidos. El apóstol Pedro, capítulo 1 de su carta, versículo 23. Creo que es 1:23 de la primera carta. Dice el apóstol Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Te estaba diciendo que cómo se efectuó ese nexo. Yo no sé por qué no lo terminé. El Espíritu Santo vino y le dijo a María, le dio la anunciación. Luego vino el Espíritu Santo y cubrió a María y ella quedó embarazada. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero no tuvo que suceder lo mismo para tú nacer hijo de Dios, que el Espíritu Santo viniera sobre tu madre o sobre la mía. No. Una vez que fuimos comprados, una vez que fuimos rescatados, Dios nos dio su Espíritu Santo. Y Él efectuó en nosotros la regeneración, el cambio genético. Amén.
Quitó la simiente de la carne, del pecado, de la inmundicia, y puso la simiente de Dios en nuestra vida. ¿Estoy siendo claro? Entonces fuimos renacidos por el mismo Espíritu. Un día en la noche vino un hombre muy famoso. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Bueno, acostumbrado a las adulaciones, a las lisonjas y toda esta cosa, comenzó a prepararle el camino para que Jesús le dijera cosas bonitas. Pero Jesús lo paró de inmediato y le dijo: mira, de cierto te digo, que si no naciereis de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no naciereis. Y él quedó: ¿cómo así? Un momentito, Señor, explíqueme. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Le dijo Dios: no, hombre, no. Lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que yo te diga: os es necesario nacer de nuevo. Mira, es como el viento. Oyes su sonido, te golpea la cara, mueve las ramas de los árboles, pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un misterio, no se sabe cómo, no se sabe, pero ocurrió un milagro de regeneración, ocurrió un cambio, ocurrió un nuevo nacimiento. Así es todo aquel, por el Espíritu. Amén. Oyes el viento. ¿Por qué utilizó el viento como ilustración para mostrar cómo se efectúa el nuevo nacimiento? Porque el viento es símbolo del Espíritu Santo. En hebreo, el ruach es espíritu, o sea, viento. En el griego, neuma. Ustedes ven que todo lo que tiene y trabaja y funciona con aire, ¿cómo se le llama? Neuma. Por ejemplo, los neumáticos. ¿El neumático está lleno de qué? ¿Ya? Y la vida del cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿cómo lo llama en el griego la Biblia? Lo llama neumáticos. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la vida del Espíritu. Amén. ¿Quedó claro? Entonces, de la manera como el Espíritu engendró a Jesús, nos engendró a nosotros. Amén. Transformando nuestra vida. Entonces nos dio el nexo, el parentesco con Cristo. Entonces por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dicen amén? Ok. Entonces seremos nacidos con los atributos comunicables del Padre, como el amor, la justicia, la pureza, la mansedumbre, la humildad, la santidad, la sabiduría, todo lo que es del Padre que nos entregó a nosotros como hijos suyos, porque tenemos que tener los genes de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo hace esa diferencia en el capítulo 5 de Gálatas. Miren lo que es lo de la carne y miren lo que es del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, injusticia, perversidad, mentira, engaño, maledicencia, malas palabras, pleitos, celos, iras, contiendas, todo esto, da una lista y termina, no la termina, dice: y cosas semejantes a estas. ¿Ya? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Entonces mire el cambio que se tiene que dar. Las obras de la carne ya no cuentan, ya no tienen que darse en tu vida. Ahora se tiene que dar el fruto del Espíritu. Amén. Pastor, entonces yo estoy llevado. Pues si estás llevado, comienza ya mismo a poner orden en tu vida. Llama a tu esposa, llama a tus hijos. Diles: hijos, esposa, escuché la palabra de Dios, pude entender algo que no había entendido. Mi vida no puede continuar así. Yo les quiero pedir perdón por todo lo que les he hecho sufrir, de pronto por el mal testimonio o mal ejemplo que les haya dado. Bueno, sea honesto, sea sincero, sea humilde. Es mejor un ratito colorado y no toda la vida en el infierno chamuscado, ¿cierto? Es mejor, amados. De manera pues que piense y comience una nueva vida. Y dígale a la esposa: mamita, ayúdeme de aquí en adelante.
Yo quiero ser una nueva persona. ¿No les gustó? Se les ve en la cara que no les gustó. ¿Lo quieren hacer? Seguro que sí. Con la ayuda del Señor. Porque tú tienes que manifestar los genes de Dios. ¿Cómo presenta el apóstol Juan a Dios? Porque Dios es. En otra parte dice, porque Dios es luz y no hay en él ningunas tinieblas. Como dijo también, Dios es perfecto, por tanto sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, si tenemos los genes de Dios, nacimos de Dios, tenemos la simiente de Dios, todo esto se tiene que dar en nuestra vida. Amén, amados. Tu vida tiene que cambiar. Amén. En Itagüí tengo una parejita que se me sienta así como esta parejita linda que yo tengo siempre aquí al frente. Ellos pagan, ya se compraron esas 2 sillas. No se las vayan a tocar, son de ellos. Amén. Y yo los molesto, así como los molesto a ellos, ¿ya? Yo los molesto en la predicación. Entonces yo le dije un día a la hermana, hablando de todo esto, le dije, hermana, el tipo sí cambió cuando conoció a Cristo. Y mire lo que me contestó. Le dije, el tipo sí cambió cuando conoció a Cristo. Y mire lo que me contestó. Me dijo, él conoció primero que yo, y por eso yo vine y entregué mi vida a Jesús. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, de ver el cambio de él. Eso fue así, pastora, fue así el cambio de él. Y por eso yo vine y también me entregué a Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermoso, hermoso. Tiene que darse el milagro en tu vida, amén. Ay, hermanos, estoy pero quedado. Segundo, Dios nos dio vida en la tierra y nos dio en el cielo vida eterna. Cuando Cristo habla de la vida en la tierra, una vez que nos rescató y nos hizo hijos de Dios, entonces dijo, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Hay que decir los versículos completos. Y para que la tengan en abundancia. Amén. Y escúchenme esto. La vida del creyente tiene que ser una vida, hermanos, de holgura, de bendición, de paz. ¡Aló! No pueden seguir teniendo esa vida de tirantez, de angustias, de temores, de escasez, de ruina. Yo una vez les prediqué a ustedes de los niveles de Dios y los niveles de Satanás. Y hay personas que están viviendo en los niveles de Satanás, bajo el yugo de Satanás, y diciendo, no, es que Dios dice que los pobres son del Señor. Es que tú no eres pobre, tú estás en la miseria. Los niveles de Dios son pobres, prósperos y ricos. Los niveles de Satanás son miseria, ruina y desgracia. ¿Entendido? Entonces, cuando tú te convertiste a Cristo, todo tiene que haber cambiado. Todo tiene que haber cambiado. Todo tiene que haber cambiado, señores. El rey David lo expresa diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Y te lo puedo seguir recitando. Y eso se tiene que dar en tu vida. Amén. Eso se tiene que dar en tu vida. Él es el que perdona. Él es el que te levanta. Él es el que te redime. Él es el que te sacia de bien tu boca. Es decir, que en tu mesa haya comida, haya bendición. No te estoy diciendo que tienes que vivir que dijera yo comiendo las mejores, no, pero que al menos haya el sustento de Dios. Está tan garantizado el sustento que Jesús te mandó a decirle, Jesús te dijo, pídelo todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pídelo, porque está asegurado. ¿Cuántos alaban a Dios? Está asegurado. Pero si eres de los que almuerza y no desayuna, o almuerzas o no cenas,
o pagas los servicios y no tienes con qué pagar el arriendo, estás enfermo y no tienes con qué comprar una droguita. Hermano, revisa. Pídele a Dios: Señor, soy tu hijo, no tengo por qué vivir así. ¿Aló? Entonces Él vino para darnos vida. Que la palabra de Dios cause el efecto. Veo algunos ojitos llorosos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Pídele a Dios: ayúdame, Señor, quiero entrar en esa nueva vida, quiero empezar a manifestar los atributos de Dios, los genes de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces Él nos va a bendecir en la tierra, en la vida social, en la vida familiar. Dios va a hacer que todo funcione. Dice que aún a nuestros enemigos los ayuda a estar en paz delante de ti. Amén. Aún tus enemigos serán bendecidos por tu vida. Amén, amados. Bueno, pero vamos a mirar la vida futura. Vino a darnos vida, pero también vida eterna. Dice la Biblia que Él nos vivificará con su Espíritu Santo. Bueno, ya lo vimos. Pero si nosotros morimos antes de que Cristo venga, la Biblia dice que si tú has estado en el empeño de la regeneración, de hacer morir lo terrenal, de quitar el pecado de tu vida, de crecer, de avanzar en el camino del Señor, la Biblia dice que morirás, pero resucitarás en una nueva y verdadera criatura. El apóstol Pablo le dice a los corintios: miren, es como quien siembra algo corruptible, no va a resucitar algo incorruptible, no. Si lo sembró corruptible, tiene que resucitar corruptible. ¿Entendido? Pero si mueres incorruptible, es decir, metido en la simiente de Dios, viviendo para Dios, entonces vas a resucitar incorruptible. Es que mejor leámoslo, a ver qué. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Oh. 1 Corintios 15, como en el 40 y pico. Bueno, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Bueno, hay una partecita donde dice: he aquí os digo un misterio. Aquí está, el 51, 15:51 de 1 Corintios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, no todos van a morir. Él estaba hablando en su época, pensando de que la venida del Señor estaba tan cerca por toda la tribulación que estaban viviendo. No todos van a morir, pero todos seremos transformados, dice él. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces la figura que da el apóstol en el momento del rapto, en el momento en que viene la primera resurrección, los que murieron en Cristo, en la batalla, en la lucha, cada día abnegándose para Dios, ellos resucitarán incorruptibles. Pero resulta que todavía hay cosas que no alcanzaron a ordenar. Se murieron y hay cosas que no alcanzaron, hermanos, a poner en orden en sus vidas. ¿Entendido? Pero murieron en el empeño, murieron en la batalla, dando la pelea contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo. Amén, amados. Entonces dice que resucitarán incorruptibles. Y luego los que estemos vivos, si es que el Señor nos sorprende con vida, nos juntaremos con los que resucitaremos, con los que resucitaron incorruptibles, y seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Pero en ese trayecto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que te haga falta, Dios lo terminará.
porque el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Bendito y alabado sea el Señor. Pero te tiene que coger en el empeño, te tiene que coger consagrado, dedicado, empeñado completamente, hermanos, en la regeneración de tu vida, en mostrar los genes de Dios. Dicen amén. Bueno, Filipenses capítulo 3, vamos a ver, ay Dios mío, 3, 20 y 21. Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Ahí está. Mas nuestra ciudadanía, ¿de dónde la esperamos? Nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿de dónde esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Resucitaremos con un cuerpo semejante al de Jesús. Y le dice la Biblia que le veremos cara a cara, porque seremos tal como Él es. ¿Lo han leído? Le veremos cara a cara, porque seremos tal como Él es. Pero tienes que estar en el empeño. Si te mueres empeñado en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en el maltrato, en tanta cosa, no esperes resucitar en esa primera resurrección. ¿Aló? Ok, señores. Yo no les puedo decir otra cosa. Vámonos mejor al tercer punto, ¿sí o no? Bueno, nos vivificará levantándonos de la tumba con un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:20 y ya lo que leímos 1 Corintios 15 en adelante. Tercero, y nos vamos. Nos dio su Espíritu Santo, nos dejó aquí su Espíritu Santo para ayudarnos a sostener nuestra vida en la tierra como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Amén, amados. Tú no puedes cambiar de identidad, ni de parentesco, ni de paternidad, ni nada de esas cosas. ¿De acuerdo? Tú tienes que seguir todos los días pensando: soy un hijo de Dios. Te levantas y al despertar, soy un hijo de Dios. Empiezo un nuevo día, tengo que comportarme como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿Está claro? Bueno. Como hijos de Dios no podemos vivir más en la carne sino en el Espíritu, puesto que Dios es Espíritu y es el Espíritu de Dios el que efectúa en nosotros el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. Amén, amados. Eso es lo que significa el parentesco con Jesús, el parentesco que nos hace semejantes a Jesús. No te olvides, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Jesucristo qué? Entonces somos semejantes a Él. Lo que pasa es que Él fue el primerito. Y hay una ley en el Antiguo Testamento que habla del primogénito, de la primogenitura. El primogénito, el hijo varón que nacía y que era la señal de la fuerza de su padre, él heredaba primeramente la posición del padre. El padre moría y él quedaba al frente del clan, al frente de la familia. Todos se tenían que someter y sujetar a Él. ¿Cuántos estamos sujetos a Cristo, nuestro hermano mayor? Tenían que someterse a Él. Y la Biblia dice que de la herencia que el padre dejaba, la mitad era para el primogénito y los demás se heredaban proporcionalmente. ¿Entendido? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto, que Cristo ya fue y heredó. Y Dios le dijo, cuando Él estaba en la tierra, le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Le cumplió Dios o no le cumplió? Satanás le dijo: mira, todos los reinos del mundo te daré si pues postrado de rodillas me adoras, porque esto me ha sido dado a mí. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, no, solamente a tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. Y Dios esperó, Jesús esperó, y el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo tiene en el reino de los cielos a la diestra de su majestad gloriosa, y declaró que es el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de toda la creación. Cuando Él venga por nosotros, cada uno de nosotros heredaremos como Él, no la porción, no la proporción de Él,
pero sí seremos coherederos con Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios. ¿Sí qué? Si has nacido de nuevo, si hay en ti la regeneración, si se ha efectuado en ti la regeneración. Como hijos de Dios tendremos en Cristo entrada franca al trono de su gracia. ¿Ya? Dice, entrad confiadamente en el nombre de Jesús, entrad al trono de su gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, dice. Amén. Y de esta manera, mis amados, la palabra de Dios nos muestra con claridad la diferencia entre lo que es ser hijos de Dios y ser hijos del diablo, y lo que es la vida en la tierra siendo hijos de Dios y lo que nos espera en el cielo siendo hijos de Dios. Y con todo y eso hay muchos que le prestan atención a Satanás, que se doblegan ante las pretensiones de Satanás, ante las tentaciones de Satanás, que se rinden ante los apetitos de la carne y olvidan tan grande oferta que Dios tiene para darnos. ¿Entendido? Entonces, a manera de conclusión les digo, queda clara la anatomía de la vida en Cristo Jesús, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración y la esperanza bienaventurada, la cual nos purifica cada día, preparándonos para el día de su venida. En esta tierra no tenemos nada nos vamos a llevar. Amén. Entonces por eso estamos mirando, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y adoremos a Dios, sirvamos a Dios. Háganme el favor, pónganse en pie y dígale: Dios, perdóname por esta vida de tanta liviandad, perdóname por esta vida de tanta desobediencia, Señor, carnalidad, lujurias, malos pensamientos, malos deseos. Padre, en el bendito y gloriosísimo nombre de Jesús, ayúdame a vivir para ti en santidad, en justicia. Padre, en el nombre de Jesús, dame tu gracia. A ver, los escucho, por favor. Ayúdame a empezar, Dios mío, una nueva vida de verdad. Ayúdame, Señor, a implantar la vida de Cristo en mí, a mostrar los genes de Dios, la nueva naturaleza en Cristo Jesús. A ver, los escucho. Los escucho. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, bendito el Señor.